Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El mensaje en el día de hoy lo he titulado El milagro de la transformación. Se nos habla mucho acerca de el milagro de los panes y los peces. Cuando Jesús levantó a Lázaro. Recordamos milagros como el de la pesca milagrosa. Recordamos milagros como la mujer del flujo de sangre. Hoy se nos predica, ¿cierto?, de muchos de estos milagros. Se nos predica acerca de prosperidad y se nos predica acerca de profecía. Pero nos hemos olvidado predicar y enseñar acerca del milagro de la transformación. El milagro más grande, la transformación. Y es que tú y yo fuimos transformados en Jesucristo. De hecho, el primer milagro que Jesús hizo fue el milagro de la transformación. Y quizás tú estás ahí sentado diciendo, sí, necesitamos el milagro de transformación en la vida de alguien. Quizás tú dices, tengo un hijo que necesita ser transformado. O quizás tú dices, la nuera o la suegra. Amén. O quizás un amigo, alguien que necesite de una transformación. Y sabe, Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Él puede darle un rumbo diferente a nuestras vidas. Este es el milagro de la transformación. La gente normalmente se acuerda que clamaron a Dios por una casa y Dios se la dio. La gente se acuerda que pidieron un vehículo, Dios se lo dio. Que Dios lo sanó. Pero ¿cuántos recordamos el milagro de la transformación? ¿De dónde nos sacó el Señor? Estábamos, en el hoyo, estábamos en el hueco, estábamos allí y desde allí el Señor nos rescató. Muchos estaban con un hogar completamente despedazado, con una vida hoy en un abismo de drogas, de alcohol, en una vida para olvidar. Pero desde allí el Señor obró un milagro de transformación. Y yo pienso que, no es una casualidad realmente que el primer milagro que Jesús hizo fue el milagro de la transformación. El milagro cuando Jesús convirtió el agua en vino. Juan capítulo 2 en el versículo 11 dice, esta fue la primera señal de las señales milagrosas que Jesús hizo. Fue la primera señal. Sucedió en Caná de Galilea, sucedió en un matrimonio. A Jesús le invitaron a un matrimonio. Y en este matrimonio no se dan los nombres de las personas, de los contrayentes. Y eso indica que estas eran personas comunes. Cuando la Biblia da el nombre, eran personas realmente importantes, personas de un renombre. Pero aquí tenemos dos personas que no se nombran, era gente común. Y yo quiero que sepas, Jesús va donde está la gente común. Y entonces Jesús, tomó el agua, lo convirtió en un vino, pero no en cualquier vino, sino en el más excelente, en el mejor. Y Jesús toma vidas, despedazadas, vidas vueltas una nada. Y Jesús las transforma, pero no en un vino común, sino en el mejor vino. Y Jesús quiere transformarte en el mejor vino. Así que Jesús, toma gente ordinaria, gente común, y las transforma en gente extraordinaria, en gente brillante. Y estoy hablando de ti, porque Jesús nos tomó. Éramos comunes, nadie nos conocía. Pero hay mucha gente la conocerán en la tierra.
mucha gente que será famosa en la tierra, gente que será de renombre en la tierra, pero no la conocen en el reino de los cielos. Yo prefiero no ser conocido en la tierra, pero ser conocido en el reino de los cielos. Y quiero que sepas que tu nombre está en los cielos y que tú estás siendo reconocido en el reino de los cielos, que tú eres famoso en el reino de los cielos. Incluso creo que hay un cartel que dice se busca. Porque pronto iremos allá. Amén. Entonces, este es el primer milagro que Jesús hace. Y es interesante ver que Jesús le interesa la transformación de las vidas. Por eso no es casualidad que este sea su primer milagro. Porque eso es lo que a Jesús le interesa, la transformación de tu vida. Y hoy día a Jesús le sigue interesando la transformación de nuestra vida. Ahora, alguien sabiamente dijo que la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, la penitenciaría nos reforma, pero solo Jesucristo nos transforma. Sí, Él toma la gente común, la gente ordinaria para convertirla en gente extraordinaria. ¿Sabe? Él tomó a un hombre llamado Simón Pedro. Ese era un hombre agresivo. Y sabe, y lo transformó en uno de los grandes apóstoles del Pentecostés. Pedro estaba escondido, lleno de temor, pero sabe, el Espíritu de Dios vino sobre su vida y él se levantó y habló a 5,000 personas y habló en el Sanedrín y defendió los principios cristianos. ¿Sabe? Porque se había sido un hombre transformado. Y quizás tú dices, pero pastor, es tan difícil, yo tengo un hijo en casa, está hundido en drogas, o está en alcohol, o mi esposo no cambia, o mi esposa, qué difícil que es. Y quiero decirte, tráelo a Cristo, porque Jesús puede hacer algo por él o por ella. Él tomó a un hombre, ¿sabe? Que lo llamaban el hijo del trueno, él es Juan. ¿Cómo sería el geniecito de este hombre? Para que lo llamaran hijo del trueno, ¿sabe? Pero Jesús lo transformó en el apóstol del amor. Quizás tú estás aquí y dices, oye, se me acabó el amor. Oye, no tengo amor. ¿Cómo amar a la gente? O sea, ven a Jesús. Jesús te puede transformar. Jesús puede colocar eso que hoy nos hace falta. Tomó, ¿sabe? Y transformó a un cobrador de impuestos llamado Mateo. Este es un hombre lleno de avaricia, pero sabe, él lo transforma Jesús y él escribe el evangelio que lleva su nombre. Tomó una mujer de quien salieron 7 espíritus inmundos. Ella es María Magdalena y sabe, la transforma en una seguidora de Cristo y en la primera persona que vio al Cristo resucitado. Ahora, estos son personajes bíblicos, pero permítame presentarle algunos personas famosas que, ¿sabe? También sus vidas han sido transformadas. Este hombre se llama Chris Pratt y él es un actor. Estuvo en la película última de Jurassic Park, creo que fue la última o la anterior, creo que la última. En la entrega de los premios de MTV, este hombre predicó de Cristo a toda la gente que estaba en ese auditorio. No se avergonzó del evangelio. Porque hay muchos que se avergüenzan del evangelio, son cristianos, pero en la oficina, que nadie se entere. En la universidad, que nadie se entere. Que allá nadie se entere. Pero este hombre le predicó a todos los famosos. Allí, en los premios, tuvo su oportunidad para hablar de Jesucristo. ¿Sabe? Necesitamos tener ese compromiso, que el evangelio no nos avergüence a donde quiera que vaya, que nos puedan, que nos puedan ver, que puedan ver en nosotros realmente que hay algo diferente. Ahora, déjame ver acá. El siguiente, ¿lo conocen? ¿Cómo es que se llama? Silvestre Stallone. Este hombre se convirtió a Cristo, ¿sabe? Y yo he leído y firme en el Señor. Quiero mostrarles a alguien más. ¿Saben quién es? Está dentro de un cuadrado. ¿Sabe? Cada vez que terminan los partidos y lo entrevistan, yo lo he escuchado, siempre está dándole la gloria y la honra al Señor.
Permítame mostrarles a alguien más. ¿Lo conocen? Juan Luis Guerra, ¿cierto? Otro cristiano comprometido con el Señor. Ok, uno más. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Él no es muy famoso en la tierra, pero es muy famoso en el reino de los cielos. Él se llama Sergio. Y Sergio es un miembro de nuestra iglesia. Y Sergio, justamente ayer, vino a un tiempo conmigo y me contó su testimonio de vida. Y yo quiero contarles que me quebrantó cuando escuché que este joven nos odiaba a los cristianos. No quería saber nada de Cristo. No gustaba de la iglesia. Y desde temprana edad, y cuando estamos en el mundo caemos en tantas cosas. Y él cayó en adicciones, en una vida tremenda. No voy a contar aquí muchas cosas, porque él mismo un día lo quiere contar. Porque Sergio está aquí con nosotros. Sergio, ponte en pie. Él es el famoso Sergio en el reino de los cielos. Y Sergio, ¿sabe? Él estaba trabajando y de repente con el grupo de compañeros de trabajo, había uno entre ellos que era diferente. Y él le pregunta a todos los demás, oye, ese joven, ¿por qué no bebe con nosotros cerveza, como todos? ¿Por qué él no viene a echar chistes de doble sentido como todos? ¿Por qué él no dice groserías, malas palabras? Alguien se paró y dijo, porque es cristiano. ¿Sabe? Los cristianos marcan diferencia. Y entonces, ¿sabe? Pero eso hizo que él se fuera como acercando a esa persona, se hizo amigo de esa persona, y esa persona se dio cuenta que a él le gustaba el rap. Así que un día trajo una canción y le dijo, escuche este rap. Él escuchó, y cuando él escuchó la letra de ese rap cristiano, era toda su vida. Y él empieza a escuchar una vez más. Él le manda más canciones cristianas. Y él escucha. ¿Sabe? Él habla con su esposa y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo estaba sucediendo allí adentro. Su hermano que se había convertido a Cristo, le invita a la iglesia, pero él no quiere saber nada de nosotros. Recuerda que él no quiere nada con nosotros. Pero su hermano hizo un segundo intento y lo llamó un día y le dijo, ven, tengo algo muy importante que compartirte. Así que él dice, no, ese hombre me va a hablar de Cristo. Pero él y su esposa aceptaron y fueron allí. Y ese día recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese día nacieron de nuevo. Sus vidas fueron transformadas. Y todo ese pasado quedó atrás todo ese pasado. Entonces empezó un proceso de transformación. Ahora están orando al Señor, claman a Dios, están comprometidos. Y sabe, y esa foto quiero que la volvamos a colocar. Es el día de su matrimonio. El día que nos dijeron, pastores, queremos estar delante de Dios bien y queremos casarnos. Y vinieron a este altar. Toda su familia estaba con la boca abierta y diciendo, ¿cómo así se va a casar? ¿Cómo este hombre? Pero mire quién era. Porque su vida fue transformada. Y es el único hombre en la iglesia que he casado con sombrero. Y ahora está tan comprometido. Y yo quiero hoy honrarte, Sergio. Ayer cuando me contaba el testimonio, ¿sabe? Yo me quebranté tremendamente. Y me animó tanto para seguir hablando de Jesucristo. Me animó tanto para seguirles contando domingo tras domingo que hay un Salvador. Contarles que hay uno que transforma, que hay uno que levanta, que lo que la Escritura dice es verdad.
Ahora la pregunta es, ¿cómo lograr la transformación? Y esto solo es posible a través del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, en el verso 1 al 3, nos dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. ¿Sabe? Nicodemo no es cualquier persona. De hecho, ya está diciendo el nombre. Y recuerda que si dice el nombre es porque era importante. Y ¿sabe? Este Nicodemo es un hombre estudioso, es un maestro de la ley. Y él una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No se puede ver el reino de Dios de otra manera. No podemos tener, hay que nacer de nuevo. Y para tener este nuevo nacimiento necesitamos de algo que se llama transformación. Ahora, el verso 4 dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Sabe? Nicodemo estaba pensando de una manera natural, pero Jesús estaba hablando de una manera espiritual. Es imposible volver a entrar en el vientre de nuestra madre, es imposible. Él estaba con una mente natural, pero Jesús, ¿sabe? Le está hablando en términos espirituales y le contestó, te digo, una vez más dice la verdad, Jesucristo es la verdad, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Agua es la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El verso 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Nosotros podemos reproducir la vida humana. Estamos todavía creando vida humana, pero solamente puede reproducir vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios. ¿Sabe? En el anterior servicio salió un hombre allí y me dijo, soy católico. Pero hoy lo que se ha hablado, ¿sabe? Ha tocado mi corazón. ¿Sabe? Le dije, esto no se trata de religiones. No se trata de los católicos, de cristianos. Esto se trata, ¿sabe de qué se trata? Esto se trata de un hombre llamado Jesucristo. No se trata ahora de las fiestas del Antiguo Testamento. No se trata de los nombres del Antiguo Testamento. Se trata de un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. En Jesucristo está todo. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que Él le dice una vez más, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo por tercera vez. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No puedo explicar cómo la gente nace del Espíritu. No puedo decirte cómo es. Pero lo que sí sé es que las personas que son transformadas y que nacen de nuevo muestran siempre una evidencia de ese nacimiento. Que han sido transformadas en el Señor. Ahora, quiero que tengas muy en cuenta que la transformación es diferente a cambiar. El cambio se da en la misma persona, toma la misma persona. De acuerdo a estos versículos, cuando Jesús dice tienes que nacer de nuevo, es una nueva persona. Entonces el cambio se da en la misma persona. A ver, un ejemplo. Si alguien está en drogas, esa persona a través de unas estrategias puede hacer que muestre unos muy buenos resultados. Lo pueden llevar a un centro de rehabilitación. Y después de un tiempo, la persona sale cambiada. ¿Sabe qué hicieron con esa persona? Sencillamente, le crearon, lo adaptaron para vivir en ese entorno. De tal manera que esa persona, que es la misma persona, cambió. Pero su naturaleza pecaminosa sigue igual.
¿Me entienden esto, iglesia? La persona cambió. Una persona puede cambiar, puede dejar el licor, puede dejar las drogas, puede dejar el cigarrillo, puede dejar de ser mujeriego, puede dejar muchas cosas, pero la naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa continúa. Ahora, ¿qué es transformación? La transformación se da en hacer algo nuevo de lo que ya existe. Algo nuevo de lo que ya existe. Y lo que hace la transformación es que trae un cambio, ahora sí, de nuestra naturaleza. Ya no es la naturaleza pecaminosa, sino que ahora tenemos la naturaleza santa. Amén. Ahora, déjame explicarles un poco mejor eso. Aquí tengo en esta imagen. El gusano, a través de un proceso, se convierte en una linda mariposa. Y cuando nosotros leemos la Biblia una y otra vez en el Antiguo Testamento, habla de Jacob como el gusano de Jacob. El hombre, ese hombre con esa naturaleza antigua, con esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando habla del hombre transformado, habla de Israel. Ahora, todos nosotros fuimos gusanos. Algún día. Amén. Pero a través de Jesucristo fuimos transformados. Esto es un proceso. Esto no es como de la noche a la mañana. Pero si ustedes ven, el gusano empieza todo un proceso hasta transformarse. ¿Sabe? Y esto solamente lo hace el Señor. Esta transformación lo hace Jesucristo. Ahora, la diferencia entre una persona que cambia y una persona que es transformada es la siguiente. El que cambia, como su naturaleza pecaminosa continúa, puede volver atrás. Pero el que fue transformado, como ahora tiene la naturaleza santa de Dios, jamás vuelve atrás. Así que fuimos gusanos, ahora somos mariposa, jamás volveremos atrás. Porque ¿alguien ha escuchado que la mariposa vuelve a ser gusano? Jamás. Y yo le decía ayer a Sergio, ¿sabe? Jamás volvería a escuchar que él volvió a su antigua manera de vivir porque fue transformado. Y tú fuiste transformado. Y quizás haya alguien en casa que te dice, necesita del Señor para ser transformado. Porque tú has escuchado de personas que se cambian, pero luego vuelven atrás y cambian y vuelven atrás. Porque su naturaleza pecaminosa continúa. Y necesitamos es que el Señor trate con esa naturaleza y que sea transformada. Y ahora entiendo más cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Ahora, la Biblia nos dice que la meta de una persona transformada es parecerse al más hermoso de los hombres. Se llama Jesucristo. Entonces el apóstol dijo en 2 Corintios capítulo 3 verso 18, y el Espíritu del Señor nos va transformando. ¿Quién nos transforma? El Espíritu de Dios. Nos va transformando de gloria en gloria. Esto es en un proceso de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más a Él, a Jesucristo. Así que cada vez que tú te veas en el espejo, tienes que ver más de Cristo. Más de Cristo. Mañana vas a ver más de Cristo en ese espejo. Y en un mes más de Cristo. Porque Él nos va llevando ¿de qué? De gloria en gloria. Hasta parecernos más a Jesús. Ese es nuestro modelo, Jesucristo. Ahora, las evidencias de una persona nacida de nuevo es que esa persona crece. La evidencia de que una persona nació en este mundo es que el médico levanta y dice, mamá, es niño o es niña. Amén. Es una evidencia ¿qué? Física. Ahora, ¿cuál es la evidencia que una persona nació de nuevo?
Y hay varias evidencias. La primera de ellas nos la dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Atención, yo quiero que ustedes puedan ver allí. No se caracterizan por practicar el pecado. Cuando habla de practicar el pecado, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, pero practicar el pecado es una acción continua. Entonces, ahí viene el apóstol nuevamente y nos dice, ¿sabe? El que peca no peque más, el que roba no robe más, el que fornica no fornique más, el que miente no mienta más. Deje de practicar el pecado. Ahora, un nacido de nuevo en algún momento puede decir una mentira. Pero inmediatamente, como en él está la vida de Dios, porque él ha sido transformado, el Espíritu de Dios está allí, que inmediatamente el Espíritu Santo dice, has mentido. ¿Y sabe qué hace la persona? Dobla sus rodillas y dice, Dios, perdóname. Pero el que practica el pecado, el Espíritu Santo le está diciendo, estás pecando. Y dice, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Porque su conciencia está cauterizada. Se ha cauterizada a causa del pecado. Y por eso es que practica el pecado. Miente, ve pornografía. Anda en inmoralidad sexual. Anda robando, anda engañando, anda practicando el pecado. Pero el que ha nacido en la familia de Dios se va a caracterizar por algo. Donde quiera que lo vean, dice, esa persona tiene algo diferente. En la oficina tienen que decir que tú tienes algo diferente. En la universidad, en el colegio, en la familia, allí afuera, en cualquier parte, tienen que decir de ti, yo veo algo diferente en esa persona. Porque los cristianos, los que han nacido en la familia de Dios, no practican el pecado. Porque la vida de Dios está en ellos. La simiente de Dios está en ellos. ¿Cuál es la simiente de Dios? Jesucristo. Jesucristo está en nosotros. La simiente de Dios, el Hijo de Dios, está en nosotros. Así que no pueden seguir practicando el pecado, porque son hijos de Dios. Ahora, hay más evidencias. Una persona, cuando un niño nace, ¿qué esperamos del niño o la niña? Que crezca. Si el niño o la niña no crece, hay que llevarlo rápidamente al médico, porque algo está mal. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, también crecemos. ¿Y tenemos que crecer en qué? Rápidamente. Primero, en el conocimiento de Dios. Una persona que ha sido transformada, que ha nacido de nuevo, ¿sabe? Anhela conocer más de Dios, más de Jesucristo, más de la salvación. Está inquieto, quiere saber más de la palabra. Se levanta temprano, clama a Dios, ora a Dios. Alguien me dijo, ay pastor, es que yo oro y no tengo respuesta de Dios. Yo digo, hermano, tú no puedes orar simplemente por una respuesta. Simplemente nosotros oramos a Dios, porque eso es algo innato de los cristianos, hablar con papá. Así como tú dices, no voy a comer para que pase algo, voy a comer. No, tú comes porque es algo que tú lo necesitas, que es algo nuestro, es una necesidad nuestra. Orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, ¿sabe? Levantar las manos es algo innato, es algo que nosotros los cristianos lo necesitamos. No lo hago simplemente para que Dios me bendiga, me dé una respuesta a algo. Simplemente es una necesidad que tengo. Tengo una necesidad de hablar con mi padre. Tengo una necesidad de decirle mis problemas. Si nuestros hijos solamente se acercaran a nosotros, papá, necesito zapatos, papá, necesito para el colegio, papá, necesito ropa, papá, necesito comida, papá. Solo se acercan por necesidad. No, los hijos tienen que acercarse porque necesitamos tener una relación. Y Jesucristo no es una religión, es relación. Amén.
Colosenses capítulo 1 verso 10 dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. A medida que tú conoces más del Señor, ¿sabe? Tu vida va siendo transformada, tu vida sigue honra al Señor, tu vida sigue agradando a Dios, ¿sabe? Porque cada vez que tú vienes al Señor quieres conocer más de Él, tú quieres hacer más las cosas que le agradan a Dios. Irás creciendo a medida que aprendes a conocer a Dios. Ahora el segundo punto es que creces en fe y amor. Una persona nacida de nuevo, una persona que ha sido transformada, crece en fe. La fe sube, la incredulidad baja. Y tú empiezas a decir: sí, es posible en el Señor. La palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que tú lees las escrituras y lees los milagros y lees los hechos poderosos y lees de ese brazo poderoso del Señor, tu fe crece, crece, crece y crece. ¿Sabe? Es de admirar un hombre como Noé, que en sus tiempos Dios le dice que construya un arca. Y ¿sabe? Y Noé hubiera podido decir: pero Señor, aquí no hay océano. Noé no conocía la lluvia. Pero ¿sabe? Dios le dijo: va a venir un gran diluvio. Y Noé le creyó a Dios y construyó el arca. Eso es fe. Va creciendo en fe. Un hombre como José en Egipto, antes de morir, ¿sabe? Él dijo: mire, yo voy a morir, pero por favor no dejen mis huesos en Egipto. Yo sé que Dios los va a liberar, los va a llevar a la tierra prometida. Por favor, lleven los huesos, mis huesos, a la tierra prometida, entiérrenlos allí. Él era un hombre de fe. Él sabía que un día Dios les iba a sacar de la esclavitud. Y ese día llegó. Y duró 40 años por el desierto esos huesos. Los niños jugaban con los huesos de José. Y ese es el monumento a la fe. Y cuando tú naces de nuevo, y cuando tú, ¿sabes? Cuando tú has sido transformado, tu fe crece, 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 va en ascenso. Ahora, dice aquí la palabra, Segunda Tesalonicenses 1:3: la fe de ustedes va creciendo, y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Vas a empezar a abundar en amor. Quizás hay personas que uno no quiere amar, pero Jesús dijo: ¿sabe? Qué fácil es amar a quien amamos, a quienes están cerca de nosotros, a quienes nos aman. Es muy fácil amar al papá, a la mamá. Es muy fácil amar a los hijos, a la familia. Pero qué difícil amar a los enemigos. Pero una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido transformada, ¿sabe? Esa persona, ¿sabe? Empieza a abundar en amor para con los demás. No los mira por encima, no se cree superior a los demás, ¿sabe? Es una persona que los empieza a amar. Empieza al más sencillo, le da la mano, le extiende la mano, le abraza. Empieza a amar aún hasta los enemigos. Y ahí la gente dice: ¿qué pasó? Este hombre nunca me daba la mano. ¿Qué pasó? Nunca me saludaba. Oye, ¿qué pasó con esta persona? Cuando hemos sido transformados, el amor empieza a crecer. Juan escribió sobre esto y dijo, primera de Juan 2:9-10: si alguien afirma: vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Sabe? ¿Cómo decir que andamos en luz cuando odiamos? ¿Cómo decir que andamos en un nuevo nacimiento cuando aún aborrecemos? En tercer lugar, crece en unidad. Y sabe, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido transformada, sabe, crece en la unidad. Lo contrario a unidad es división. Sabe, este es parte del carácter de Dios. Dios existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero una unidad, un solo Dios. Y una persona que ha sido transformada y ha nacido de nuevo, siempre está velando por la unidad. No divide una iglesia, no divide una familia, no divide un hogar.
no está pensando en divorcio. Es muy fácil hoy pensar en el divorcio. Cada uno coge sus maletas. Pero cuando hemos sido transformados en el Señor, venimos y nos arrodillamos y clamamos por la esposa, clamamos por el esposo. Señor, dijimos un día que estaríamos juntos hasta que la muerte nos separe. Una iglesia, una persona transformada que ha nacido de nuevo, siempre tiene su pensamiento en que va a terminar con su esposo y su esposa toda la vida. En cuarto lugar, crece en sabiduría y favor. Y aquí tengo este versículo tan famoso. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Y sabe, a veces cuando venimos a Cristo, sabe, Dios quiere llenarnos más de su sabiduría. Santiago escribió: y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Sabiduría de Dios. Ahora, y el favor de Dios. Mucha gente llega al Señor y son desagradables. Es gente dura, gente difícil de tratar. Es gente que cuando se van a tomar la foto, muchos le dicen: más allá, más allá, más allá. Porque nadie quiere estar con esa persona. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando somos transformados, la gracia y el favor de Dios viene sobre nuestra vida. Ahora la gente quiere la foto con nosotros. Ahora la gente quiere que le hablemos. Ahora la gente quiere estar cerca de nosotros. Ahora la gente, ¿sabe? Porque nos volvemos agradables y porque somos tierra deseable. Y en quinto lugar, para terminar, crece en influencia. Si nos volvemos gente de influencia, gente influyente, gente que tiene siempre algo bueno que contar. Tú y yo tenemos las buenas noticias del Evangelio. La gente te quiere escuchar. La gente te dice: oye, háblame de Cristo, háblame de la Biblia. ¿Sabe? Yo estaba recordando en el anterior servicio, cuando yo trabajaba secularmente, el gerente de una empresa, él me llamaba y me decía: Oscar, ven, visítame, pero trae el libro negro. ¿Cuál es el libro negro? La Biblia. Él estaba siendo influenciado por las palabras que el Señor estaba colocando en mis labios. Me había vuelto una persona influyente para Él. Y Él estaba siendo influenciado y tocado por la palabra de Dios. Y sabe, hay gente que te va a llamar. Hay gente que te va a decir: ven, háblame de Cristo. Sí, vas a ser influyente. Vas a conectar a muchas personas con Cristo para que sus vidas sean transformadas. Ahora, la reina de Sabá vino desde Etiopía, vino desde muy lejos y vino porque había escuchado acerca de Salomón. Le habían dicho que Salomón tenía una sabiduría tremenda y ella quería escucharlo. Y en Segunda de Crónicas 9:7, ella vino a escuchar a Salomón y ella dijo: qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Y sabe, y yo digo: qué feliz debe estar tu familia contigo. Qué privilegio, dirán en tu familia, tenerte. ¿Sabe qué privilegio? Tenerlos aquí en tierra deseable. Escucharlos y saber que ustedes son la generación que Dios ha transformado. Y que ustedes no están hoy aquí de casualidad, sino que ustedes eran personas comunes, pero que el Señor les ha transformado en personas realmente brillantes. En personas, ¿sabe? Que como muchos quizás no van a ser tan famosos, pero que son famosos en el reino de los cielos. Gente ordinaria convertida en gente extraordinaria. Yo no sé cuántos se creen esto. Alaba el nombre del Señor. Esto se llama el milagro de la transformación. Quizás tú has venido hoy por un milagro y te hallas con el milagro más importante, que es el milagro de la transformación. Que tu vida fue transformada, que tú ya no eres la misma persona, porque la transformación se hace
en una nueva persona. Las demás cosas, después del milagro de la transformación, las demás cosas vendrán por añadidura. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.